Héctor estaba harto de la rutina de la ciudad. Tenía 30 años de edad, pero nunca se casó, y mucho menos tuvo hijos. Sus padres habían muerto ya hacía varios años, por lo que no había nada absolutamente que lo atara a su ciudad de origen. Después de algunos años ahorrando, por fin había podido comprarse una hermosa casa en el campo, tan alejada de la ciudad como fuera posible. Héctor llegó muy feliz a su nuevo hogar, sin vecinos cerca, al menos ninguno a menos de 500 metros. Quedó maravillado al contemplar su nueva casa, una hermosa estructura con tintes coloniales, de color blanco, color que resaltaba con el paisaje tan verde y rural de aquel hermoso sitio. Detrás de la casa, un espeso bosque de pinos, que le daba un ambiente muy agradable y fresco al lugar. La casa tenía algunos defectos por ser tan antigua, pero nada que no pudiera arreglarse con algo de trabajo. Desde el primer día, Héctor decidió iniciar algunas reparaciones y ajustes en el lugar para adaptarlo a sus necesidades y gustos. Estaba realmente contento con los resultados y tenía muy altas expectativas sobre una buena vida, llena de tranquilidad y lejos de todo el ruido y el estrés del ambiente urbano. Todo esto le daba la motivación que necesitaba para realizar los trabajos de reparaciones. Había decidido empezar reparando el techo, así que subió hasta lo más alto de su casa, con ayuda de una escalera, y al observar el hermoso paisaje que lo rodeaba, algo llamó su atención. A lo lejos, dentro del espeso bosque, pudo ver algo fuera de lugar, algo que no tendría razón de ser en aquel sitio tan aislado. Un enorme muro de ladrillos, increíblemente alto, tanto que sobresalía de las puntas de los pinos de mayor altura en el bosque, y tan extenso que no podía verse su inicio ni su fin. Héctor, siendo siempre una persona muy curiosa, estaba ansioso por conocer lo que se escondía detrás de aquel muro. ¿Quién pudo haber construido algo tan majestuoso?, pensaba. ¿Cuánto tiempo les habrá llevado construirlo? Aún con muchos hombres trabajando, estaríamos hablando de un trabajo de meses o tal vez años. Pero más importante aún, ¿para qué lo construyeron? ¿Qué es lo que tratan de ocultar? ¿Qué es lo que quieren proteger? ¿O de qué quieren protegernos? Todas esas preguntas daban vuelta en su cabeza, y como un reflejo espontáneo, casi instintivo, Héctor dejó todo lo que estaba haciendo y en ese mismo momento inició su viaje, adentrándose en el bosque. Eran alrededor de las 3 de la tarde, así que tenía tiempo suficiente para ir y regresar antes de que se pusiera el sol. Aún así, llevó una linterna consigo, por si se presentaba algún percance que hiciera que se demorara más de lo previsto. Después de unos 20 minutos de camino, por fin llegó hasta aquel sitio. Estando tan cerca del muro, este parecía aún más alto. Daba la impresión de llegar hasta el cielo. ¿Qué podría haber del otro lado?, se preguntaba Héctor. ¿Cómo puedo averiguarlo?, se cuestionaba mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrar una manera de cruzar aquella estructura de ladrillos. Después de explorar un poco el lugar y no encontrar ninguna forma de cruzar el muro, Héctor decidió regresar a su casa. Ahí continuaría con sus deberes. Después de todo, al parecer cruzar ese muro era imposible, y lo mejor sería olvidarlo. Llegó la noche y después de cenar, Héctor se dispuso a dormir. Subió a su habitación, en la cual ya se había instalado por completo. Abrió la ventana para dormir con la fresca brisa nocturna, y desde ahí pudo contemplar de nuevo aquel muro, en completa oscuridad, solo iluminado por la luz de la luna, resaltando entre los pinos. No podía sacarse de la cabeza esa idea de cruzarlo. La curiosidad lo consumía. ¿Qué habría detrás?
¿Será alguna base secreta del gobierno? ¿O los restos de alguna prisión antigua, tal vez? Héctor se quedó divagando entre sus pensamientos hasta que dieron las 3 de la mañana. Entonces se dio cuenta de que no podía dormir. Era imposible conciliar el sueño. Solo pensaba una y otra vez en las mismas preguntas, mientras trataba de idear un plan para averiguar qué era lo que se escondía detrás de aquella inmensa pared de ladrillo. No pudo soportar más, tal vez por el entusiasmo que sentía, por la curiosidad, o porque estaba muerto de sueño, pero Héctor estaba decidido a averiguar los secretos de aquel sitio. Nunca se había interesado tanto por algo que, a decir verdad, era bastante simple, algo que no tenía ninguna importancia, al menos no para una persona común, pero sí para él. Se sentía atraído al lugar. No había forma de explicarlo. Era como si el muro de ladrillo lo llamara, como si tuviera una especie de poder hipnótico, como si detrás se escondiera un tesoro solo para él, un tesoro que por milenios habría estado esperándolo, y él fuera el único elegido para descubrirlo. Héctor tomó varias herramientas y caminó en medio de la noche por el oscuro bosque, sin temor alguno. Estaba decidido a cumplir su objetivo, un objetivo tan simple, pero que sabía que debía cumplir si quería volver a sentirse tranquilo y dormir en paz. Por fin llegó al sitio y comenzó a excavar usando su pala, pensando que de esa forma podría hacer un túnel debajo del muro y así llegar de manera más fácil al otro lado, lo cual obviamente es más sencillo que tratar de cruzarlo por encima. Estuvo cavando durante horas paralelo al muro, pero no logró absolutamente nada. El muro tenía unos cimientos tan profundos como su altura. ¿Qué acaso esto atraviesa el planeta entero?, pensó Héctor con rabia y frustración, mientras salía del agujero que había cavado, planeando alguna otra manera de lograr su cometido. Salió corriendo hacia su casa, donde consiguió más herramientas. Eran casi las 6 de la mañana, pero no se sentía cansado. Su motivación era absoluta y casi sobrehumana. Llegó de nuevo corriendo a aquel sitio y derribó algunos pinos con la sierra eléctrica que había conectado a un convertidor usando la batería de su automóvil. Le llevó horas cortar la madera en pequeños trozos, que después clavó al muro, improvisando así una escalera que poco a poco lo llevaría hasta la cima. Trabajó durante horas, pero el tiempo parecía no existir para él. Llevaba ya más de 24 horas sin dormir, pero no sentía cansancio. Entre más tiempo pasaba, más crecía su frustración y sus ganas de observar lo que se escondía detrás de aquella pared. Lentamente fue trepando por el muro, usando los trozos de madera que había clavado con anterioridad. Uno a uno logró llegar por fin a la cima. Eran ya las 7 de la noche y comenzaba a oscurecer. Se dio cuenta entonces de que había pasado todo el día clavando trozos de madera a los ladrillos de aquella pared enorme. No había comido nada, ni descansado por un solo instante, pero no le importaba. Por fin lo había conseguido. Llegó a la cima del muro. A lo lejos pudo ver su casa como un pequeño punto en la distancia, y al ver hacia abajo apenas si distinguía el sitio de donde había comenzado a trepar. Había llegado al fin el momento. Por fin conocería la verdad, conocería el misterio que encerraba aquel muro. Por fin vería lo que había del otro lado. Primero subió su mano derecha, sujetándose al borde, y usando sus piernas se impulsó hacia arriba. Y así, finalmente sus ojos pudieron sobresalir de aquel majestuoso sitio, y pudo ver lo que había ahí. Su mirada pareció perderse por un momento, y su rostro quedó pálido al observar lo que había detrás del muro. No podía creerlo. Era imposible. Era simplemente imposible. Lo que Héctor estaba viendo no podía ser verdad.